Listo, listo, arrancamos. Adelante, Santiago. Bueno, muy buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Moreno García, soy residente de cuarto año de neurocirugía en la Universidad de Cartagena y también estoy haciendo especialización en docencia universitaria con la Universidad del Bosque. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando bien? ¿Ven mi video? Sí. Listo, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre trauma craneoencefálico pediátrico. La idea es hacer algo muy conciso, muy claro, pero dejar aspectos básicos en el ambiente, teniendo en cuenta que tenemos en el público personal de información no solo en medicina, sino también médicos generales, internos y pediatras o residentes de pediatría. Entonces, comenzando por la epidemiología, hasta un 7% de los niños entre los 3 y los 17 años presentan en algún momento de este grupo etario algún trauma craneoencefálico. Lo bueno es que la mayoría es leve. Sin embargo, representa bastantes visitas anuales al servicio de urgencias. En Estados Unidos, aproximadamente 475.000 visitas al año. La mayoría, lo bueno es que son leves, como les decía, y no van a requerir ningún manejo quirúrgico. Sin embargo, es una causa importante de morbilidad y mortalidad, llegando incluso hasta un 13%. Todos los pacientes que presentan trauma, en general un politraumatismo, hasta un 75% de los pacientes presentan trauma craneoencefálico, o sea, bastante frecuente. La mayoría se da en menores de 4 años, sin embargo hay otro pico en los pacientes adolescentes, sobre todo porque comienzan a hacer actividades deportivas de mayor impacto, con más fuerza, y tienen pues mayor fuerza también ellos mismos, por lo tanto esto se ve en este grupo etario. También comienzan a tener conductas de riesgo como manejar automóviles, no usar el casco en las motocicletas, no usar el cinturón de seguridad. Todo esto hace que aumenten las tasas en este grupo etario. Como en los adultos, la mayoría se da en hombres más que en mujeres. Y vemos que van a causar gran cantidad de muertes, incluso llegando a 52.000 muertes al año en Estados Unidos, con gran cantidad de recursos a nivel hospitalario, a nivel económico, no solo de los centros de salud, sino de las políticas públicas nacionales. Eh, Vemos que para Estados Unidos hasta 56.000 millones de dólares se van dirigidos solamente para este tipo de diagnósticos. Y dentro de los pacientes que presentan trauma craneoencefálico, vemos que hasta 145.000 niños han presentado algún tipo de discapacidad secundaria a este trauma craneoencefálico. Las causas comunes son iguales a los adultos. Aquí vamos a tener principalmente las caídas, pero también vamos a tener los accidentes automovilísticos dentro de las primeras causas. Aquí vemos una foto que tomé hace 2 días frente al hospital pediátrico aquí en la ciudad de Cartagena. No más duré 5 minutos frente a la puerta del hospital y este es el diario vivir nuestro. Primero, usamos motocicletas sin casco, los adultos, vamos más de 2 personas en motocicleta y pues lastimosamente como vemos aquí, vemos que transportamos niños e incluso lactantes menores en estos vehículos y obviamente si no nos ponemos nosotros casco, mucho menos a ellos. Esto hace que se pongan en riesgo la vida y la integridad de estos niños. El maltrato infantil también hace parte de las causas que atañen este diagnóstico y como les decía, las lesiones deportivas y la violencia en edades más grandes y en los recién nacidos el trauma al nacer hace parte también de las causas de trauma craneoencefálico. Dentro de los cambios o las diferencias que se pueden ver entre los adultos y los niños, que ya hemos repasado pues todo este par de semanas, tenemos que los niños presentan más lesiones leves comparados a los adultos. Sin embargo, las lesiones son menos probables que requieran algún tipo de manejo quirúrgico
También van a presentar, al tener menos espacio subaracnoideo, como vemos en los cambios fisiológicos, mayor probabilidad de presentar convulsiones tempranas. Y estos niños van a tener una recuperación un poco más lenta, por lo que muchas veces van a requerir más tiempo de estancia hospitalaria. Otro de los cambios fisiopatológicos es que al tener menor masa corporal, los tejidos están muy cercanos, la cabeza está muy cercana al tórax, el tórax al abdomen, entonces no solamente, o lo más frecuente es que no solamente tengan trauma craneoencefálico, sino que también tengan traumas en otras áreas corporales, afectando múltiples órganos. La hipotermia va a ser más frecuente en los niños y es un factor pronóstico de malos resultados, por lo cual debemos evitarla. Y los niños son más susceptibles a la hipoxia y a la hipercapnia. En un estudio que está aquí referenciado, Pediatrics, en 2019, casi más de 17.000 pacientes ingresaron a este estudio y ninguno de ellos presentó lesiones quirúrgicas o de aumentos de los hematomas después de 6 horas de vigilancia. Por lo tanto, es extremadamente raro complicaciones después de este tiempo para el trauma craneoencefálico leve. Dentro de la clasificación, digamos que muchas cosas se equiparan a los adultos, por eso yo no he hecho tanto énfasis, porque lo hemos venido tratando anteriormente, pero cositas que nos diferencian, entonces el Glasgow también va a cambiar. Tener en cuenta que en niños menores de 4 años, pues la parte de la respuesta verbal va a cambiar. Vamos a tener eh, que tener tacto al evaluar estos niños, sobre todo pues porque ellos no van a tener un lenguaje igual que el de los adultos. Por lo tanto, vamos a estar mirando cómo es su interacción con el examinador. Si hay, pues si ya hablan, pues obviamente que sean palabras de un lenguaje acorde a la edad, que haya sonrisa social, que fijen la mirada y que pues colaboren de cierta forma en su examen o que al menos sean atentos al examinador. Cuando estén llorando, estén irritables, pues que sean consolables o que al contrario estén muy irritados o cada vez más somnolientos, llegando incluso a la somnolencia o al estupor. Entonces, esto es importante porque muchas veces lo que tenemos en la cabeza, porque pues obviamente trabajamos en servicios donde están adultos y niños, pues es el Glasgow de adultos y nos enfocamos solamente en el lenguaje adulto. Esta mañana, pues, por ejemplo, tuvimos un paciente que para el examen neurológico normal, pues era un Glasgow 15, pero pues tenía un año de edad y pues no emitía lenguaje, entonces le pusieron el punto 2 en la respuesta verbal porque producía ruidos. Entonces, son conceptos que tenemos que ir enseñándoles sobre todo al personal que hace la hoja neurológica, auxiliares de enfermería y enfermeras de las salas, para que no nos estemos de pronto bajando el Glasgow de manera inapropiada. También vamos a tener pues lesiones abiertas o traumas cerrados. El enfoque inicial o la evaluación inicial comienza desde el momento de la escena, igual que en los adultos, la estrategia de la ATLS, pero en población pediátrica es lo mismo, usan el ABCDE, haciendo especial énfasis en la A, porque la vía aérea en los pacientes pediátricos o la parte respiratoria en los pacientes pediátricos es muy importante, los niños se mueren más por hipoxia que por lesiones cardiovasculares o por eh, hipotensión. Entonces, recordar que en la A está el aseguramiento de la vía aérea y la protección de la columna cervical. En la B, una adecuada respiración, saturación de oxígeno, evaluar cianosis, dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios para la respiración. En la C, los sangrados y como primera medida la compresión local, la presión arterial, también presión de perfusión distal, los tiempos de perfusión. En la D, entonces vamos a evaluar el Glasgow Coma Scale, obviamente pediátrico, si es menor de 4 años y pues el normal para niños más grandes. Nunca olvidar la evaluación de las pupilas y decir en qué tamaño están y si están o no reactivas al estímulo luminoso. Si hay algún tipo de focalización neurológica, ya sea motora, sensitiva, esfinteriana, de pares craneanos, y estar muy atentos, estas son fotos sacadas del libro de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, si hay
signos de fracturas de base de cráneo como rinoliquia, otoliquia, signo de Battle con equimosis retroocular, equimosis bipalpebral o signos de ojos de mapache y hemotímpano. Dentro de los estudios de imagen, pues como siempre tenemos la radiografía como el estudio básico que se había usado inicialmente. Sin embargo, pues tiene sus contras. Recordar que no en todos los centros se saben hacer adecuadamente estudios de radiografía de cráneo y de columna cervical adecuadamente. Hasta un 20% de las fracturas existen, pero no se ven en las radiografías, entonces vamos a tener falsos negativos. Y pues muchas veces nos vamos a quedar, digamos así, cojos en este estudio. Por lo tanto, la tomografía simple de cráneo es el estudio gold estándar en el servicio de urgencias. Por lo tanto, debemos estar atentos o estar atentos no, sino hacer un entrenamiento cada vez mayor en la visualización de lesiones primarias, como fracturas, hematomas intra y extraxiales, para que no se nos vaya a pasar en la evaluación inicial y no solamente esperar el reporte. La resonancia, igual que en los adultos, se deja principalmente para estudios donde la tomografía inicial es normal o con muy pocos hallazgos, pero el examen neurológico está muy afectado. Entonces, principalmente para evaluar posibles lesiones axonales difusas. Estas son algunas de las recomendaciones que deja el libro de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Sin embargo, aquí no definen en grupos etarios, por lo que a nivel internacional se tienen diferentes estrategias para evaluar a qué pacientes hay que hacerles estudios de neuroimagen. El CHALIS es un algoritmo de lesión cerebral traumática en niños para prevenir eventos clínicos que impactan realmente en la salud de los pacientes. No vamos a leer obviamente todas sus reglas. El CATCH es como las reglas canadienses para lesión cerebral traumática en la edad pediátrica. Y los más conocidos son el PECARN o PICARN por una estrategia de una red de investigación para el cuidado o para el servicio de urgencias para trauma craneoencefálico pediátrico. Ellos sí distinguen entre menores de 2 años y mayores de 2 años, y aquí sí me voy a detener porque es el que más se usa. Entonces, ¿a quién deberíamos tenerle o hacerle tomografía de cráneo? A todo niño que no tenga un Glasgow de 15, entonces de Glasgow 14 o menos, todo niño que tenga alguna alteración del estado de conciencia y que tenga fracturas de base de cráneo mayores de 2 años o fracturas palpables a la inspección inicial. Estos son niños que van a tener alto riesgo de presentar alguna lesión clínicamente importante, por lo cual debemos hacerles tomografía a todos. Hay otras lesiones con riesgo medio o signos o síntomas con riesgo medio, como hematomas en cuero cabelludo, no necesariamente en la región frontal, que haya alteración del estado de conciencia por más de 5 segundos, o que haya un mecanismo severo de la lesión, como veíamos en los adultos, vuelve y juega aquí en los niños, las caídas de altura de más de 1.5 veces la altura del paciente, accidentes automovilísticos, ya sea automóvil versus persona o versus ciclista, es que haya un muerto en la escena, que haya volcamiento, que haya tocado extricar al paciente del carro en el accidente automovilístico, o que no actúe normal según los padres, que pues obviamente lo conocen más que nosotros. En niños más grandes, que lo mismo, haya alteración del estado de conciencia, que haya tenido episodios eméticos, lo mismo de los mecanismos severos del trauma, o que la cefalea esté en aumento o sea muy severa. Todos estos niños ingresados en el PICAR fueron niños con trauma craneoencefálico leve, para tenerlo en cuenta. Y tanto CATCH como PICARN van a ser evaluados en las primeras 24 horas. O sea, los estudios fueron para las primeras 24 horas de evaluación. Las guías NICE también tienen sus criterios. No los vamos a leer todos, pero pues dentro de los aspectos importantes, pues obviamente hay que hacerle tomografía de cráneo a todo niño que tenga una crisis convulsiva o crisis epiléptica.
que tenga algún tipo de focalización. El niño que no mejore o que no esté en Glasgow 15 después de 2 horas de evaluación, igual que en los pacientes alcoholizados en los adultos que veíamos. Aquí adicionales, la fontanela que esté abombada, esos son signos de que de pronto está teniendo una masa expansible o un hematoma intracraneano, que esté muy somnoliento o que tenga amnesia. Todas las lesiones primarias que ya hemos visto, los hematomas epidurales, subdurales, contusiones, fracturas, también se pueden ver en los niños, por lo tanto no voy a hacer énfasis hoy en ellas. Voy a hacer énfasis en las características que son más frecuentes en la población pediátrica, como son los cefalohematomas. Se dividen en dos, en los hematomas subgaleales, son principalmente masas blandas y fluctuantes, normalmente no se calcifican y son secundarias o se ven firmemente asociadas a fracturas lineales de la tabla ósea. Este hematoma subgaleal importante es que cruza las suturas, o sea, son lesiones que pueden crecer bastante, por lo tanto, hay que hacer seguimientos de hemoglobina porque los pacientes se pueden hipotensar. Recuerden que los niños no toleran bien la pérdida de sangre e incluso se pueden choquear por este tipo de hematomas. Aquí vemos en la imagen una tomografía simple, un corte axial, vista inferior, en la región parieto-occipital, una colección en los tejidos blandos isodensa que corresponde a un hematoma subgaleal traumático. Del otro tipo de los cefalohematomas están los hematomas superiósticos, que son los que más se conocen con el nombre de cefalohematoma. Se da principalmente en recién nacidos que nacen por vía vaginal. Importante que lo diferencian de los subgaleales es que sí están limitados por las suturas. Por eso su forma de lente biconvexa, como los epidurales a nivel intracraneano, pero aquí es extracraneano, principalmente es en la región parietal. Este niño lo atendimos la semana pasada en consulta externa y vemos que se pueden calcificar, como es este caso. Normalmente pues no requieren ningún manejo quirúrgico, ninguno de los dos hematomas, ni el subgaleal ni el superióstico. La mayoría se reabsorben en 2 a 3 semanas, pero importante, y incluso este niño lo presentó, pueden presentar ictericia por hiperbilirrubinemia por el metabolismo del grupo hemo en estos hematomas, que como les digo pueden ser muy grandes y pueden incluso inestabilizar al paciente hemodinámicamente. Ya les había dicho, el tratamiento normalmente es conservador, no se recomienda la aspiración porque aumenta el riesgo de infección y importante aquí tener en cuenta hacer controles de hemoglobina al menos diariamente o pues según lo amerite el paciente porque se pueden incluso anemizar bastante y requerir transfusiones. Se recomienda hacer radiografía de cráneo de seguimiento normalmente a los 6 meses para ver cómo van. Obviamente esta es una imagen tomada de internet de radiopaedia donde se ven grandes hematomas calcificados biparietales. Otro de los aspectos como característicos de la población pediátrica son las fracturas en ping-pong. Entonces, así como cuando uno cogía el ping-pong en la casa y lo dañaba, así mismo se van a ver en los pacientes depresiones leves de la calota. Si se hacen tomografías tridimensionales, pues se va a ver tal cual como la figurita inferior. Normalmente se da en recién nacidos, son niños normalmente que están aprendiendo ya a caminar y se pegan con los bordes de las mesas y presentan este tipo de fracturas, que son fracturas en leño verde, o sea, no hay una discontinuidad como tal en la mayoría de los casos. La mayoría son de manejo no quirúrgico porque la misma pulsación del cerebro y aumento de tamaño del cerebro va elevando la fractura y normalmente no son quirúrgicas. Diferente a si son o se evidencian fragmentos óseos intraparenquimatosos, si hay signos de fístula de líquido cefalorraquídeo, si hay algún tipo de focalización neurológica, o incluso también recomendaban en pacientes donde el seguimiento no vaya a ser el mejor, ¿sí? Pacientes que estén en área rural muy alejada, es mejor hacer el levantamiento de la fractura de manera quirúrgica. También y lo veíamos dentro de las causas frecuentes, el traumatismo no accidental. Y aquí tenemos que tener ojo clínico para sospecharlo.
hasta un 10% de los pacientes con trauma craneoencefálico van a presentar algún tipo de abuso infantil y de trauma no accidental. Y hay que sospecharlo en estos pacientes que van a presentar hemorragias retinianas, hematomas subdurales crónicos en niños muy pequeños, menores de 2 años, en estos pacientes que tienen fracturas no solo donde se golpearon, sino en diferentes partes, que tengan gran compromiso neurológico, pero mínimo traumatismo externo. Esto se da principalmente por los niños sacudidos. Cuando se ven los estudios de neuroimagen, se pueden ver lesiones de diferente temporalidad, es decir, hematomas recientes, pero también huellas de hematomas viejos o fracturas ya calcificadas, que haya, por ejemplo, marcas de los dedos, por ejemplo, de manos grandes en el tórax de los niños, o fracturas costales o hemorragias pulmonares. Esto nos debe hacer sospechar en el síndrome del niño sacudido, y aquí para, de manera cortica, mostrarles un videito informativo. Entonces, bueno, hay que sospecharlo y hay que estar pendientes de estos signos indirectos de traumatismo no accidental para evaluación del mismo. Bueno, con relación a guías y protocolos que se ha escrito, entonces esta es de la Academia Americana de Pediatría. Esto fue publicado en el 2019 y es para trauma craneoencefálico cerrado, obviamente en población pediátrica. Dentro de las conclusiones, obviamente son estudios muy grandes. Dentro de las conclusiones, miren que menos del 1% de los niños con trauma craneoencefálico van a requerir algún tipo de intervención en la parte aguda, ¿sí? Estos niños normalmente no llegan a cirugía. Dentro de los países evaluados se dieron cuenta que es mejor hacer una adecuada vigilancia neurológica en el servicio de observación de urgencias a estar haciendo tomografías, también teniendo en cuenta que cada vez que hacemos una tomografía exponemos a estos pacientes a un riesgo de presentar enfermedades tipo leucemia, que se aumentan incluso hasta un 300% en población pediátrica. Y lo que les decía inicialmente, miren que más de 17.000 pacientes vigilados después de 6 horas no presentaron ningún diagnóstico tardío de aumento del tamaño de los hematomas. Por lo tanto, podríamos decir que si el hematoma que se vio inicialmente no creció en las primeras 6 horas, muy probablemente ya no lo va a hacer. Nos mostraban este algoritmo para saber a quién hacerle tomografía. Básicamente es el PICAR para menores y mayores de 2 años. Entonces, aquí me pareció importante es tener ojo clínico, nos dan importancia para la experiencia del médico, y también el cómo es que el padre ve a su hijo, ¿sí? Obviamente ellos saben cómo es un niño, cómo es normalmente, y también lo ponen en los algoritmos. O sea, no hay que ignorar a los papás cuando nos estén diciendo, yo no veo al niño bien, no lo veo bien despierto, lo veo raro, lo veo pensando lento, lo veo respondiendo diferente. Esta es una imagen para los padres, mostrándole pues que es una concusión, que ya vamos a hablar de ella más adelante, pero principalmente es todo trauma craneoencefálico cerrado que presenta algún tipo de alteración de las funciones mentales. eh, Puede ser temporal o permanente, pero principalmente dolor de cabeza, pueden haber dificultades en la concentración, la memoria, puede durar de pocos días a algunos meses. Y esta imagen es para calmar un poco a los padres, porque obviamente toda trauma en la cabeza y con alguna alteración de la conciencia, pues es alarmante para los padres. Y es mostrarles que 4 de 1000 van a tener alguna alteración cerebral, pero 996 no. Entonces, pues es para un poco calmar a los padres. Con respecto a concusión, entonces recuerden que ya hablamos en una ocasión de esto en trauma de adultos, en lesiones no quirúrgicas. También hay una guía
que se publicó en 2014 en Ontario, con una fundación, la Fundación Neurotrauma de Ontario. Y aquí obviamente vuelve y juega, como en los adultos, le hacen bastante importancia a la parte de los deportes. Entonces, se enfocan mucho en sacar al niño de la actividad deportiva inmediatamente, hacer una evaluación por equipo entrenado, equipo médico entrenado, hacer pruebas neuropsicológicas. Eso sí es un cambio con respecto a los adultos, se hacen más pruebas psicológicas en los niños, sobre todo a nivel de aprendizaje y memoria. Igual que en los adultos se evalúa el vértigo, el sueño también importante en la evaluación pediátrica y las pruebas de aprendizaje. Yo les había mostrado el SCAT, que es una herramienta de valoración de conclusión en deportes. Ya les había mostrado anteriormente pues las asociaciones que participan, la FIFA, los Juegos Olímpicos, de rugby, de esquí no, sino de hockey, perdón. Y pues obviamente hay un SCAT que ha venido cambiando y se ha venido mejorando, ya vamos en la quinta versión para la población pediátrica. Dentro de las banderas rojas que nos ponen ellos es ojo con el dolor cervical, ojo con la visión borrosa, con la debilidad de miembros pues, en manos o pies, del hormigueo, con los dolores de cabeza que en vez de ir mejorando comienzan a aumentar o que sean muy severos. Y pues los lógicos, ¿no? Todo paciente que esté practicando una actividad deportiva y tenga una trauma y convulsiones, que perdió la conciencia, que tenga alteración de la conciencia, que esté vomitando, pues obviamente estos niños hay que evaluarlos en un ambiente hospitalario. Eso era para trauma craneoencefálico leve. Para trauma craneoencefálico severo, ya nos lo había mostrado el doctor Claudio anteriormente, existe una guía publicada en Neurosurgery en 2019 para trauma craneoencefálico severo pediátrico. Dentro de las 22 recomendaciones, estas son, digamos, algunas de las que quería traer que nos quede como mensajes para la casa. También hacen, igual que en los adultos, recomendación de prevención de crisis epilépticas tempranas en los primeros 7 días. No se recomienda hacer hiperventilación para manejo de hipertensión endocraniana, ni la hipotermia controlada. Se recomienda en todo paciente con trauma craneoencefálico severo tener algún tipo de monitorización, ya sea intraventricular, intraparenquimatosa, epidural, pero que se esté haciendo monitoría de la presión intracraneana y que el valor sea idealmente menor a 20, diferente en algunas guías de adultos que lo suben hasta 22 milímetros de mercurio. Si se está haciendo monitoreo de la oxigenación cerebral, pues que sea superior a 10 milímetros de mercurio y como objetivo la presión de perfusión cerebral que sea entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Cuando tenemos pacientes con síndrome de hipertensión endocraniana, también recomiendan, como lo había dicho Claudia anteriormente, la solución salina hipertónica, la dosis de 2 a 5 cc por kilo, que se debe dar más o menos entre 10 a 20 minutos y evaluar su respuesta para ver si requiere un nuevo bolo o si ya está refractaria al manejo médico y pueda requerir algún tipo de procedimiento quirúrgico. Y no se está recomendando los bolos de midazolam ni fentanil porque se ha comprobado que hay mayor riesgo de hipoperfusión cerebral, isquemia e infarto. Cuando tienen pues, dispositivos intraventriculares y hay hipertensión endocraniana, igual que en los adultos, pues juega el papel del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y cuando es refractaria a manejo médico, puede valorarse todo, como siempre ya lo hemos dicho, todo depende del paciente, cada paciente es un libro, valorar la craniectomía descompresiva o el coma profundo con barbiturria. Importantísimo recordar que los niños son pues obviamente más pequeños y la tasa de metabólica es mucho más alta, por lo tanto el soporte nutricional temprano se recomienda, ojalá dentro de las primeras 72 horas, y no se recomienda el uso de corticoides en trauma craneoencefálico, porque aumenta el riesgo de infección asociada a neumonías y a infecciones de vías urinarias. ¿Qué hay en el futuro? Entonces, el estudio ADAPT es un estudio internacional multicéntrico. La idea es que sea un estudio prospectivo donde se reúnan 1.000 pacientes con trauma craneoencefálico severo y que todos ellos tengan monitoreada de presión intracraneana para evaluar tres objetivos principalmente.
cómo se está haciendo el manejo, valoraciones, o sea, los valores como tal de presión intracraneana y estrategias para el manejo de la presión intracraneana, valorar los diferentes formas de llegar a isquemia iatrogénica o provocarla y evitarla, lógicamente, y con ello la hipoxia, y cómo mejorar el apoyo metabólico en esta población de pacientes. Como les digo, la idea es que lo están proyectando para hacerlo próximamente. Y dentro de las actualizaciones, entonces, están los biomarcadores que también los venimos viendo en los adultos. Este es un artículo publicado en el 2022, me pareció muy curioso porque la autora principal es la doctora Jennifer Muñoz Pareja, ella es colombiana, parece ser de la costa, no, la verdad no logré saber de dónde es, pero estudió en la Universidad del Norte en Barranquilla como médica general y posteriormente se graduó de pediatra en el Nicklaus Children's Hospital. También estudió cuidado crítico becada en el Hospital General de Massachusetts, donde está trabajando actualmente en el centro de simulación con la Universidad de Harvard. La han premiado varias veces. Me pareció pues destacable que una colombiana esté haciendo estudios en trauma craneoencefálico pediátrico y sobre todo en biomarcadores, que igual que en los pacientes adultos, ya sabemos que muchos de ellos se están viendo desde las primeras horas del trauma, picos que nos pueden a nosotros guiar para tomar conductas y predecir qué pacientes van a tener o posiblemente van a tener deterioro neurológico o secuelas neurológicas a largo plazo. Entonces, ellos también están evaluando, aquí es en sangre, pero también hay revisión de la literatura que hay marcadores en líquido cefalorraquídeo de biomarcadores como la ubiquitina, la proteína S100, la proteína tau, la enolasa específica neuronal, proteína ácido glial fibrilar, los neurofilamentos de cadena ligera, mediana y pesada, las proteínas de membrana, interleuquinas, obviamente las más frecuentes, la 6 y la 8, y las proteínas tau, como lo vemos en los biomarcadores crónicos. Entonces, pues es importante saber que esto ya se está trabajando, que esto poco a poco se va a ir convirtiendo en, no en el futuro, sino próximamente en el presente, y hay que irnos familiarizando con estos estudios, con los valores, que obviamente no están todavía determinados, pero que tarde o temprano van a llegar a nuestro medio. Esperemos que más temprano que tarde. Y ahora, bueno, ¿y en Colombia qué guía hay? Pues lastimosamente no tenemos una guía de trauma craneoencefálico pediátrico. Esto es un jalón de orejas para todos nosotros, porque no existe en Colombia una guía para la población pediátrica en trauma craneoencefálico. Este es un esto es un trabajo de grado de un estudiante de neurocirugía eh, en 2016 en la Universidad Nacional. Él hizo una evaluación sociodemográfica, un estudio descriptivo en el Hospital de la Misericordia en Bogotá, en el OMI, y básicamente pues tuvo los resultados que se tienen a nivel mundial, donde la mayor cantidad pues, fue por caídas, después los accidentes de tránsito, la mayoría son traumas leves, casi ninguno requirió cirugías, llegando a un 2,7% y la mortalidad pues muy baja del 0,5%. Este es un artículo colombiano publicado en la revista mexicana. Es hecho por pediatras, donde hacen una encuesta a diferentes servicios que tienen pediatría en diferentes, mentiras, creo que todo fue en Bogotá, y donde les preguntaban, oiga, señor pediatra o señora pediatra, ¿usted usa reglas para saber si a este niño le toman tomografía o no? Y se dieron cuenta que el 62% sí lo hacían, pero y el otro 40% pues no. Y lo que decían, ¿por qué no la usa? Porque no las conozco. O sea, ese catch, ese chaliz, ese picar, pues no se conocen. O eso fue lo que respondieron en esa encuesta. Entonces, eso es un llamado para que vayamos poco a poco familiarizándonos. Yo sé que el servicio de urgencias es muy pesado, que no tenemos mucho tiempo, pero poco a poco ir haciéndolo nos va creando una rutina. Este es de en 2020, este es de Medellín, donde hacen un estudio descriptivo en 7 años y evalúan dos hospitales, el Hospital General de Medellín y la Clínica SOM. Tienen 222 pacientes
y lo mismo, vuelven a ver que la mayoría del trauma es leve. Me pareció curioso que ven que la mayoría de traumas es en el domicilio y en horas de la tarde. O sea, los niños llegan del colegio, comienzan a jugar, el papá está descuidado y presentan los traumas. Entonces, las casas se convierten en en un área peligrosa para los niños. Entonces hay que tener eso presente porque vemos que se caen los televisores encima, se caen las motos, los objetos los niños pues los encuentran llamativos y tratan de agarrarlos, entonces esto también pues que nos ayude a nosotros. Eh, la Asociación Colombiana de Pediatría también en su revista hace capítulos de trauma craneoencefálico, esto es de la Universidad del Bosque. Esto siguiente de factores asociados al desarrollo de secuelas es de Santander, de Bucaramanga. Entonces vemos que hay estudios, pero no son estudios grandes, no son estudios multicéntricos, por lo tanto, pues estamos llamados a hacerlos. Y ahora, bueno, ¿y en Cartagena qué? Esta foto, como les dije, fue tomada ahí 10 minuticos, la primera que les mostré del bebé, y así es como van nuestros niños al colegio. Esto es el 90% de la población estudiantil cartagenera. Si se dan cuenta, esto es frente al hospital pediátrico de Cartagena. Los niños van sin casco, los niños van sin ningún tipo de protección, van muchas veces a alta velocidad, aquí van dos, pero normalmente van tres o más pasajeros en un mismo vehículo. Entonces, esto es un llamado para decir, oiga, nosotros tenemos una dinámica sociocultural diferente, a pesar de que somos una capital departamental, permitimos muchas cosas que no están en la ley y pues hacen parte de la prevención. Y tampoco estamos escribiendo de trauma craneoencefálico pediátrico. Este fue el único estudio que encontré de acta neurológica colombiana y es escrito por psicología y es de la calidad de vida relacionada a los niños que tienen trauma craneoencefálico, pues ellos lo llaman latinoamericanos, pero es de Cartagena. Entonces, si uno se pone a ver, solo les mostré un servicio de neurocirugía que publicó sobre trauma craneoencefálico pediátrico. Por lo tanto, pues estamos llamados nosotros como servicio, residentes, especialistas, profesores, a escribir lo que vemos normalmente. Como lo decía el doctor Claudio en su ponencia de trabajo de grado. Sí, sabemos que esto es así. Sabemos que hay el índice de choque elevado y por debajo pues va a tener peor pronóstico, pero demostrémoslo, escribámoslo. Esto también nos va a servir para hacer políticas públicas, ya que esto es un problema de salud pública, no solo nacional, regional, nacional, sino mundial. Se nos están muriendo los niños y muchas veces por causas evitables. No olvidar que es importante el enfoque sistematizado, hacer el ABCDE, importantísimo, evaluar el Glasgow pediátrico según la edad, hacer las escalas y anotarlas, por favor. Esto nos sirve también no solo para investigación, sino para pronóstico para el paciente, para tener nuestros ojos abiertos y especial atención a esos pacientes con alto riesgo de deterioro. Importantísimo es que no tenemos guías que ayuden en la práctica clínica diaria en nuestro país. Y eso se hace por medio de políticas públicas, no solo a nivel regional, sino nacional. Esto era lo que tenía para el día de hoy. Yo les agradezco mucho. Si quieren participar, levantar la mano. Y pues bueno, muchas gracias. Bueno, Santiago, realmente te felicito, una muy buena presentación. Quiero hacer algunos comentarios adicionales. Uno, empezando por la epidemiología que hablabas, de que el 7% de los pacientes entre los 3 y 15 años, el trauma craneoencefálico está relacionado con las caídas. Eso pienso yo, y muchos artículos así lo comprueban, de que si uno mete la población menor de 1 año o 1 año a 2 años, indudablemente ese porcentaje relacionado con las caídas aumenta. Siempre se ha dicho que el pastel epidemiológico de los traumas craneoencefálicos en niños, el 80% son relacionados con caídas. Y eso es una verdad. Yo recuerdo, mi jefe siempre me decía,
niño que no ha tenido un trauma craneoencefálico no ha tenido buena infancia. Todos los niños, o la gran mayoría, han recibido algún trauma craneoencefálico en algún momento de su vida, sobre todo cuando están en la etapa de bipedestación y de la marcha. Para los internos, los médicos generales que están en la reunión, creo que es importantísimo lo que hablaste sobre la escala modificada de Glasgow. A veces uno llega a los servicios de urgencia y qué Glasgow tiene y tiene 2 meses, tiene 15, ay, ¿cuál es la respuesta verbal? Si ni siquiera habla, entonces empiezan a ver que están cometiendo un error y eso debe quedar claro. Inclusive esta mañana lo hablábamos de que hay que enseguida poner escalas de Glasgow modificado en los niños en los servicios de urgencia y sobre todo también en cuidados intensivos. Una cosa que es muy importante y que para mí en mi práctica personal tiene mucha relevancia en el examen clínico y que de pronto tangencialmente lo tocaste, es la fontanela. Independiente de la epidemiología del trauma, un niño que se cae en un sexto piso y tiene la fontanela excavada, ese niño muy probablemente no tiene nada desde el punto de vista neurológico de importancia. La fontanela es fundamental. Muchas veces en la historia clínica no lo plasmamos, no hablamos de eso, pero es fundamental. Una fontanela blanda, excavada, baja, independiente de cómo haya sido el trauma, eso nos indica que el paciente desde el punto de vista neurológico no va a tener repercusiones de significado. Entonces nunca se les olvida, sobre todo en lactantes menores, el tocar y plasmar en la historia clínica el estado de la fontanela. Yo, la pupila y la fontanela para mí son fundamentales en la evaluación de un paciente lactante menor o recién nacido. Eh, con relación a las guías, es bueno saber que ya se está haciendo un trabajo. eh, ¿Aló? Es bueno que conozcan que se está haciendo un trabajo, se inició un trabajo este año a nivel latinoamericano para hacer las guías de trauma craneoencefálico en niños. Eso lo está liderando el Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Garrahan de Buenos Aires. Y la idea es a 3 años tener unas guías con una evidencia 1 en el manejo del trauma craneoencefálico en Latinoamérica. En Colombia hay 3 escenarios ya confirmados que van a ser parte del trabajo, que va a ser el San Vicente de Paúl en Medellín, el OMI, el Hospital de la Misericordia ¿cómo es? En Bogotá, y la Casa del Niño acá en Cartagena. El doctor Walter va a venir ahora en Semana Santa, después de Semana Santa a Cartagena para visitar el escenario nuestro, porque está muy interesado en que hagamos participación en ese estudio importantísimo que va a ser el primero a nivel latinoamericano en cuanto a guías para trauma craneoencefálico. Yo hablaba con el doctor y decía de que el pastel epidemiológico en Cartagena, en alusión a lo que tú mencionabas, ha cambiado sustancialmente. Siempre las caídas, pero yo diría que hoy día, con el fenómeno del mototaxismo, el accidente relacionado con el mototaxismo tiene una tasa alta en el porcentaje de traumas craneoencefálicos en niños en Cartagena. Y eso es un fenómeno de salud pública importantísimo. Yo creo que van a salir de ese trabajo internacional cooperativo algunas políticas dirigidas a mejorar esta situación. Yo le decía al doctor Walter, en Cartagena yo he visto traumas craneoencefálicos severos en recién nacidos. Si no puede ser, sí, niños que van, como tú lo mostraste en la foto, recién nacidos en las manos de las madres, se ven un accidente y esa situación, él me decía, nunca he visto un trauma craneoencefálico. Entonces, ese fenómeno del mototaxismo a ellos le impactó mucho y por eso han escogido a 3 ciudades, entre ellas Cartagena, como modelo para realizar el trabajo y eso va a determinar. Hay algunos paradigmas que es bueno que los médicos internos, los residentes, los futuros médicos generales tengan, y es que hay
hay una situación muy particular y que tú la mencionaste y que me gustó que lo hubieses dicho, y es darle importancia a lo que te dice el familiar. Siempre preguntarle cómo lo nota, mami. Si la señora te dice, doctor, yo lo veo perfecto, eso te da un parte de tranquilidad. Pero si la mamá te dice, yo lo veo sonoliento, no es el mismo de antes, está durmiendo diferente, duerme más de lo habitual, ojo con ese paciente. Ese paciente hay que, si no tiene una tomografía, hay que hacérsela para detectar alguna cuestión de mayor significancia. Y con respecto a los paradigmas, probablemente los que estamos aquí en la costa, siempre escuchamos dos expresiones y que la familia siempre se lo dice uno en la consulta externa. Doctor, no dejo dormir al paciente. Esa es una cuestión que está arraigada en nuestra población, de que el niño que se golpea no hay que dejarlo dormir. Eso es un craso error y hay que concientizar a la familia de que no lo puede hacer, porque si el niño no lo dejan dormir, obviamente al día siguiente va a estar profundo del sueño y no sabemos si ese sueño o esa somnolencia es producto del trauma o simplemente por la falta de sueño. Entonces uno siempre, yo les aconsejo, hombre, usted como madre y como padre, conocen mejor el patrón de sueño de su hijo. Déjelo dormir 2 o 3 horas y en 2 o 3 horas lo levanta, lo estimula, a ver cómo reacciona. Si usted lo ve que está reaccionando como habitualmente es el niño, déjelo seguir durmiendo y en las 2 o 3 horas siguientes hacer lo mismo. Pero no caer en el error, insisto, que está muy arraigado en nuestra región, de que los niños no hay que dejarlos dormir después de un golpe. Porque No siempre sé. le preguntan, hola. Otra que te decía era la expresión popular de que el golpe sale después. Eso es muy válido para obviamente la población adulta. Todos sabemos los subdurales crónicos que se dan en los adultos y en los niños es extremadamente raro. Entonces, ese es otro paradigma que siempre hay que tratar de aclarar con la familia, porque la familia llega siempre, "Ay, doctor, se golpeó", sí, y uno le dice, está muy bien, sí, pero doctor, el golpe sale después. Hombre, el golpe realmente en los traumatismos craneoencefálicos leves es muy raro que el golpe salga después. O sea, y ese algo después, la gente lo relaciona con los subdurales crónicos que se ven en los adultos, pero en los niños es muy raro. Yo subdurales crónicos en mi vida, en 30 y pico años en el ejercicio de la Universidad Pediátrica, subdurales crónicos en niños casi sí, extremadamente muy raro, esos son ocasionales. Entonces, esos paradigmas también hay que saberlos manejar en la consulta porque siempre te surge esa pregunta por parte familiar. ¿Lo dejo dormir o no lo dejo dormir? Y el golpe sale después, doctor, que el golpe sale después, uno tiene que aclarar eso, tranquilizar a la familia en el sentido de que generalmente esa condición que se da en el adulto de los hematomas subdurales crónicos no son tan reales en la población pediátrica. Así que bueno, ese era mi aporte. Creo que la charla estuvo muy bien planteada, muy didáctica, sobre todo para los internos y los residentes, y en ese sentido te reitero mi felicitación. Gracias, profe. Hay una pregunta, doctor, disculpe, del doctor Adrián Zapata o un comentario. Hola, buenas noches. No, quisiera dar un apoyo. Primero que muy buena la, me parece muy metódica, muy práctica, dando pues muchas de las escalas que en este momento se deben utilizar en la evaluación de los niños. El trauma encefálico en Colombia junta lo que pasa en el mundo con la autoctonicidad de nuestra región. Entonces resulta que nosotros en los niños que son exploradorcitos, lactantes, ya el niño que comienza a caminar, es el famoso teletec, tratando de alcanzar el televisor se le cae encima. Y lo otro es el fenómeno del mototec, que eso se ocurre desde el lactante menor hasta el adolescente. Y es porque en nuestra sociedad lastimosamente no tenemos unas políticas de conducción y de responsabilidad vial. Y el ejemplo más claro es que no hay un sistema de diseñados para que los menores de edad sean tripulantes de las motocicletas. Existen para los adultos, las cuales se ignoran sin ningún tipo de consecuencia legal. Ahora en los niños este problema es muchísimo mayor. Con respecto al tema, yo quisiera hacer una invitación, quisiera hacer un comentario de precaución
y quisiera hacer un comentario de advertencia. La invitación es en los traumas encefálicos severos en niños a utilizar el monitoreo de la presión intracraneal, a utilizar el monitoreo de la oxigenación tisular de oxígeno, y para esto me baso en un neurocirujano infantil de Sudáfrica, que es el doctor Anthony Tigazzi. Él tiene varios estudios de cómo en estas poblaciones pediátricas tienen un muy buen resultado cuando se monitorizan todos estos parámetros, invasiva o no invasivamente. Y nosotros lastimosamente, si en los es difícil, en los niños es mucho peor, pero debería de usar también en estas poblaciones, entendiendo que ellos tienen una fisiología muy diferente y donde los cambios hemodinámicos y hipoxia en ellos son potencialmente peores. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de monitoreos, podemos de pronto impactar mucho mejor en la sobrevida y en la funcionalidad de los niños. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor del uso de la tomografía, y aquí viene el comentario de precaución, y es porque lastimosamente nosotros no sabemos en estos niños qué tipo de vida les va a tocar. Y sabemos que la radiación ionizante es un elemento asociado al desarrollo de neoplasias a futuro. Y no es importante que niños con traumas craneoencefálicos estén sobreexpuestos a radiaciones, que tengan tomografía de cráneo, por ejemplo, diaria. Si uno los ve en los pacientes con traumas craneoencefálicos que están en la UCI pediátrica, que los intensivistas casi que diario les toman una tomografía de control, exponiendo al niño a una radiación que equivale por una tomografía a 30 días de sol, pero de sol allá en Cartagena. Eso es diario. Entonces es una radiación que de pronto puede tener consecuencias. Y yo estoy de acuerdo en que los niños deben de tener una guía imaginológica, pero hay que tener mucha precaución y estar basado en guías y parámetros. Las guías que mostró el doctor en su presentación son muy válidas para poder establecer cuándo es necesaria una tomografía de control y cuándo podemos ir haciendo tipo de seguimiento, porque como digo, no sabe qué tipo de vida le va a tocar a este pacientico que todos los días, por días le hicieron una tomografía. Calculemos la cantidad de radiación a la que podría someter el muchacho. Lo otro es con conclusiones, el doctor muy bien nos las mostró y muy bien nos las comentó, pero en los niños escolares y en los adolescentes he escrito el síndrome del segundo impacto. Niños deportistas haciendo una actividad deportiva sufren un golpe en la cabeza que pronto no tiene las banderas rojas que él nos mostró, y entonces rápidamente vuelve e ingresa a la actividad deportiva sufriendo un segundo impacto con unas consecuencias catastróficas en un cerebro hematizado del que ya venía con un trauma previo. Entonces es muy importante establecer una serie de conductas, inclusive en niños que tienen de pronto una actividad deportiva semiprofesional en Estados Unidos. Esos niños son apartados del campo de juego y se les hacen dos pruebas. Una que es una prueba que se hace ahí al borde del campo de juego, que es una prueba psicológica que se llama el test de King de Vic, que es una serie de pruebas para ver cómo está la respuesta cognitivo-espacio-temporal y nos permitiría a nosotros evaluar o detectar pequeñas alteraciones que nos deberían de abrir más. Y el otro es una videonistagmografía, que eso sí requería pues un aparato un poco más grande. Yo lo conozco en Cali, que es el iGuide, que es prueba para ver pues para coordinar visoespacial. Y niños y adolescentes de Estados Unidos que tienen un primer impacto se les hace ahí también en el campo de juego, y eso les permite a ellos detectar una alteración. Eso quiere decir que quiere una evaluación profunda o necesita neuroimagen. Nosotros, pues, por nuestras condiciones no podemos pues pretender tener un iGuide, pero sí debemos de estar muy atentos porque estos niños eh, el boxeo, el rugby o actividades de deporte muy de contacto, debemos de tener mucho cuidado porque el síndrome, el segundo impacto en la población pediátrica está descrito, y el segundo impacto puede ser mortal o dejar unas secuelas muy graves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. El doctor Parra puso una pregunta en el chat totalmente válida porque me la omití.
La tenía al inicio cuando preparé la presentación y después la quité. Son las fracturas en crecimiento, antiguamente conocidas como quistes leptomeningios, secundarios a lesiones, pues obviamente fracturas, lesiones en cráneo, que generan laceraciones en la dura madre y con la pulsación cerebral, pues no permiten el cierre como tal adecuado de las porciones óseas. Entonces es esa fractura que va creciendo poco a poco a medida que el cerebro va también pulsando una área encefalomalásica adyacente. eh, Sin embargo, no está claro, o sea, bien dilucidado la fisiopatología, no lo está, y lo bueno es que no es tan frecuente. Santiago, yo tengo una pregunta. Eh, Durante la formación y en algunas revisiones que hice, te soy totalmente franca, el tema tengo rato que no lo actualizo. Veíamos un tipo de edema cerebral muy característico de los niños, que no era tan frecuente en el adulto y que conllevaba muchas veces a pronósticos neurológicos fatales. ¿Sabes algo de eso? ¿Leíste algo de eso? ¿O el profe Domínguez? O los que han tenido de pronto estos casos donde uno sabe que se da ese edema cerebral, que entre comillas se llama edema cerebral maligno, el swelling, que es como muy característico de la edad pediátrica, que no lo ves tanto en el adulto y que tiene unos mecanismos fisiopatológicos diferentes. Pues dentro de la revisión que hice como tal, y de diferentes tanto libros como artículos, pues no lo vi nombrado como algo diferente a la fisiopatología. De pronto, sí más, digamos, dentro de los cambios fisiopatológicos es que hay menos espacio subaracnoideo, por lo tanto, un edema cerebral en población pediátrica, pues es menos el compliance que tienen diferente al adulto, sobre todo al anciano que tiene mayor espacio subaracnoideo, pero como tal, no, yo no. No sé si alguien más en el auditorio. El tema del edema cerebral en la población pediátrica tiene que ver con un cerebro en desarrollo. Recordemos que la mielinización ocurre cuando el niño está en edad escolar avanzadita. Y el tema ahí es que el edema, el primero que ocurre, que es el citotóxico en un cerebro que no está completamente mielinizado, puede tener una mayor extensión y puede ser mucho más agresivo que en la población adulta. Ese tema, en ese cerebro que tiene baja compliance, que es un cerebro mucho más grande que su edad en muchas ocasiones y que permite muy poquito la distensión cuando ya solamente estamos hablando de un lactante mayor que ya tiene suturas y con cerrada. Entonces, el fisiopatológico va relacionado con un cerebro que todavía no tiene toda ni nada formada dentro de la sustancia blanca, y entonces es ahí donde este tema se puede volver inclusive potencialmente mortal y severo. Hay un estudio clásico en craniectomía descompresiva que fue el que hizo Taylor, muy poquitos pacientes, creo que fueron como 18, pero ese es el estudio clásico que sustenta la craniectomía descompresiva. En todos los temas de craniectomía, ese es el estudio que sacan a relucir porque ese ha sido el que más ha demostrado que una craniectomía descompresiva es efectiva para prevenir la mortalidad y mejorar la buena recuperación de los niños. Y es debido a eso, a que como los niños toleran tan mal el edema, si usted les abre el cráneo y les permite tener una ventana que le permita al cerebro expandirse, entonces no van a tener tanto daño neurológico asociado a la hipertensión endocranial y al cizallamiento de esas neuronas. Pero es debido a eso, doctora, a la no formación o a la no todavía mielinización completa de la sustancia blanca que se comporta como un cerebro completamente diferente ante un edema. Ok, doctor, muchas gracias por su aporte. Bueno, Muy no buenas sé si hay noches. otra intervención. Yo quería hacer un comentario, Sandra, en relación al hundimiento en Oh, ping-pong que habló Santiago. El hundimiento en ping-pong, eso que comentó, realmente yo no lo he visto en mi práctica personal, de que la expansión cerebral lo soluciona. Y diste a entender que la mayoría no son quirúrgicos porque el cerebro expande y lo soluciona. Y eso realmente uno no lo ve en la práctica cotidiana. Casi siempre esas fracturas en ping-pong son de resolución quirúrgica. Yo recuerdo muy bien un caso que era muy pequeño, no lo quise operar y
y me mantuvo estresado como 7 u 8 años porque siempre que el niño tenía un problema neurológico, la mamá lo relacionaba con la fractura en ping-pong que no le solucioné quirúrgicamente. Y bueno, eso fue un desastre. Entonces, el mensaje es que generalmente esos pacientes hay que operarlos, no esperar que el cerebro expanda, el cerebro solucione el problema, no. E incluso ya hay técnicas, a veces uno tiene ideas que no las concreta. Siempre yo tuve la idea de ponerle como una chupa, de esas que usan para destapar los baños y colocarlas ahí y, y con un efecto negativo, tratar de levantar el hundimiento. Siempre tuve el temor de que de pronto con con esa chupa, como una presión negativa, pudiera romper alguna vena cerebral, puente, una vena puente. Entonces nunca me atreví a hacerlo. Y curiosamente, después de varios años de tener esa idea, unos chinos publicaron un trabajo sobre eso. Estaban usando la chupa con unos buenos resultados sin necesidad del paciente llevarlo a cirugía. Le ponían la chupa y levantaban el hundimiento. Así que esa es la anotación que quería darte en relación a los hundimientos en ping-pong, que generalmente son quirúrgicos, o ya hay algunas alternativas de tratamiento como las chupitas esas que te estoy mencionando. ¿Algún aporte Muy bueno, adicional? creo que quería aportar. Bueno, bueno, pues Santiago, buena charla y referente al swelling del que habló la doctora Piña y como lo dijo, lo mencionó previamente, solamente pues, motivo de una explicación un poco, digamos, muy sencilla para el personal, el médico general y estudiantes que están aquí. Prácticamente, como dice el doctor, como hay poca sustancia blanca y el edema citotóxico, que es lo que predomina en el trauma craneoencefálico, es eh, una redistribución de líquido al interior de la célula, y esta redistribución de líquido al interior de la célula se da la sustancia gris. Entonces, como estos pacientes tienen abundancia de sustancia gris versus la sustancia blanca, por eso es que ese edema cerebral se comporta de esa forma. Otra cosa que también me quedó la duda de la charla, Santiago, fue cuando hablaste de las radiografías de cráneo para diagnóstico de fractura de cráneo. Por lo menos en el diagnóstico de fractura de cráneo simple, la radiografía de cráneo tiene una sensibilidad muy similar a la tomografía. Es decir, que en aquellos lugares donde no hay una tomografía, una radiografía de cráneo para una fractura de cráneo es válida. Lógicamente, para lesiones intracraneales no es un buen estudio, pero para fractura tiene una sensibilidad, fractura lineal, una sensibilidad muy similar a la tomografía de cráneo. Y otra cosa que quería decir es que los residentes nos quedamos para conversar frente a algunas cosas. Ok, Listo, bueno, vale. muchas gracias a todos. Nos vemos entonces mañana en la Junta Médica.